Dedicatoria para quien comprende que la voluntad no es fuerza, sino persistencia frente al absurdo. El sol se hundía en el horizonte de la costa, tiñendo el mar de un naranja apagado que contrastaba con la brisa salada y fresca. Yotaro Kuyo caminaba solo por la orilla rocosa, su silueta alta e imponente era recortada contra el agua. Llevaba su habitual expresión de hastío permanente en el rostro. Había venido aquí para pensar, para alejarse del ruido de la ciudad y de las sombras de batallas pasadas. Dio, Kira, habían sido enemigos que lo habían empujado al límite, pero últimamente, las cosas habían estado tranquilas. Demasiado tranquilas. Pero Yotaro no era de los que bajaban la guardia. Su instinto le picaba en la nuca. Algo no encajaba. El aire parecía más denso, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Miró al cielo, que hasta hace un momento era un azul sereno, pero ahora había una grieta. Una fractura irregular que partía el firmamento en dos, como si alguien hubiera rasgado la tela de la realidad con una garra invisible. Al otro lado de esa herida, no había estrellas ni nubes, solo un vacío negro, infinito, que absorbía la luz. Yotaro se detuvo en seco, su mano derecha apretó el borde de su gorra mientras invocaba inconscientemente a Star Platinum. El stand se materializó a su lado en un parpadeo, con sus músculos tensos y listo para el combate. Los ojos violetas escaneaban el entorno con una intensidad feroz. Algo está mal, murmuró Yotaro, con voz grave y lacónica como siempre. No era un hombre de muchas palabras, prefería actuar antes que explicar. Pero esto era diferente. Sintió una distorsión en el flujo del tiempo, un latido irregular que reverberaba en su pecho. Era como si el mundo se estuviera desincronizando, un eco de su propia habilidad, The World. Star Platinum podía detener el tiempo por unos segundos, pero esta anomalía era más profunda, más primordial. Ni siquiera su stand podía tocarla, era como si estuviera fuera de su alcance. Esto no es obra de ningún stand ordinario, gruñó para sí mismo, escupiendo las palabras con disgusto. Había enfrentado a enemigos que manipulaban el tiempo, el espacio, incluso la gravedad. Pero esto se sentía antiguo, como algo que no pertenecía a su mundo. Recordó su última batalla, hace apenas unas semanas, un usuario de stand desconocido que había intentado abrir portales dimensionales para escapar. Yotaro lo había detenido con un puñetazo preciso de Star Platinum, pero en ese microsegundo de caos, cuando el tiempo se había congelado, algo se había filtrado. Un error mínimo. Un roce entre realidades que no debería haber ocurrido. El aire se quebró con un sonido seco, como cristal rompiéndose bajo una presión divina. De la fisura emergió un ojo. Enorme, carmesí, con una pupila en espiral que giraba como un vórtice infinito. Parecía observar directamente el alma de Yotaro, perforando su estoicismo con una maldad pura, indiferente. No era un stand, era algo peor. Una entidad primigenia, un ser de otro plano, que había aprovechado el canal dimensional, que Yotaro había forzado accidentalmente. El ojo parpadeó una vez, y el mundo se inclinó. Star Platinum rugió, su puño estaba listo para golpear, pero el océano se levantó como una bestia enfurecida. El agua, antes calmada, se tornó negra como la tinta, arremolinándose alrededor de Yotaro en un torbellino que desafiaba la física. Él intentó resistir, invocando The World para congelar el momento The World. El tiempo se detuvo, o eso creyó. Pero la fisura no se inmutó. El vacío lo succionó, arrastrándolo hacia lo desconocido. Maldición, fue lo último que murmuró antes de que el océano lo devorara por completo. El tiempo dejó de existir. Todo era oscuridad, un vacío que lo estrujaba como si estuviera pasando por el ojo de una aguja cósmica. El impacto fue brutal. Yotaro se estrelló contra un basal viscoso, el barro salpicó su rostro y empapó su abrigo.
Rodó instintivamente, poniéndose en pie de un salto, su cuerpo entrenado para el combate respondía antes que su mente. Parpadeó, escupiendo lodo, y miró alrededor con ojos entrecerrados. El cielo era carmesí, como si el atardecer se hubiera congelado en un baño de sangre. El aire era pesado, húmedo, cargado de ceniza y un hedor metálico a hierro oxidado, sangre, muerte, podredumbre. A su alrededor, el paisaje era un infierno, cuerpos mutilados esparcidos como basura, algunos aún, con armaduras rotas y armas oxidadas clavadas en la tierra. Árboles ennegrecidos se erguían como esqueletos carbonizados, y en el horizonte, una luna enorme parecía sangrar, goteando luz roja sobre todo. Star Platinum apareció de nuevo detrás de él, sin que Yotaro lo invocara conscientemente. El stand flotaba en posición defensiva, sus puños estaban cerrados y un gruñido silencioso escapaba de su forma etérea. Reconocía la amenaza, algo monstruoso permeaba este lugar, una oscuridad que hacía que incluso un stand como él se pusiera en alerta máxima. Yotaro se sacudió el barro de las manos, su expresión era impasible a pesar del caos. No entraba en pánico, eso era para los débiles. En cambio, analizaba. El terreno era desconocido, hostil. No había rastro de civilización moderna, solo ruinas y muerte. ¿Dónde demonios estoy?, pensó, pero no lo dijo en voz alta. Esto no es Egipto. Ni Morio. Ni ningún maldito lugar que conozca. Dio un paso adelante, sus botas fueron hundiéndose en el lodo, y escaneó el horizonte en busca de movimiento. Fuera lo que fuera este mundo, no iba a doblegarlo fácilmente. Yotaro Kuyo no era de los que se rendían ante lo imposible. Si había una forma de volver, la encontraría. Y si algo se interponía en su camino, bueno, Star Platinum se encargaría de eso. Esto no es un truco de Stan, murmuró, mirando el cielo rojo sangre. No había edificios. No había cables eléctricos. Ni un solo avión. Solo nubes negras que parecían moverse como si tuvieran vida propia. Sacó un cigarrillo arrugado del bolsillo interior. Y lo prendió con el mechero Zippo. El chasquido del metal fue lo único que se oyó en kilómetros. Inhaló. Exhaló. Teletransportación instantánea, pero sin sensación de estar enemigo. Ni rastro de energía espiritual. Es como si todo el maldito planeta hubiera cambiado. Star Platinum giró la cabeza a 180 grados, escaneando. Nada. Ni un alma. Solo cuervos comiéndose ojos de cadáveres colgados en los árboles. Star Platinum flotaba a su espalda, inmóvil, pero con los músculos tensos. No era miedo. Era algo peor, desconcierto. El Stan nunca había estado tan callado. Ni siquiera cuando enfrentaron a Dio. Siguió caminando media hora. El bosque se volvía más denso, más podrido. El aire se hacía pesado, como si algo lo estuviera mirando. Entonces lo oyó. Primero fue un grito ahogado. Después un rugido que no era humano. Y luego, el sonido de acero chocando contra carne. Un estruendo constante, rítmico. Como si alguien estuviera cortando troncos con una guillotina. Yotaro apagó el cigarrillo contra la corteza de un árbol muerto. Alguien está peleando y griega no suena a que esté perdiendo. Yotaro avanzó entre la niebla roja. Y al salir del bosque vio, por primera vez, dio el último paso entre los árboles retorcidos. Y ahí estaba. Un hombre. O lo que quedaba de uno. Con una armadura, capa hecha jirones que ondeaba como si estuviera viva. El pelo sucio y pegado a la cara por la sangre. Un ojo cerrado por una herida nada reciente y en su mano derecha sostenía una espada que no tenía derecho a existir. Era más grande que él. Más ancha que un hombre adulto. El filo estaba lleno de muescas, pero cada muesca parecía gritar. La Dragon Slayer. Yotaro no sabía su nombre aún, pero supo al instante que esa cosa no cortaba carne,
La borraba. El gigante de armadura negra acababa de partir en dos a un apóstol con cuernos de carnero. La criatura aún se retorcía en el suelo, intentando unir sus mitades con tentáculos de carne negra. Guts no le dio tiempo. Bajó la espada como quien parte leña y el cuerpo explotó en una lluvia de vísceras humeantes. Entonces vino el segundo. Un ogro con piel de cadáver, brazos como troncos y una boca que se abría hasta el pecho. Saltó desde la copa de un árbol muerto, directo a la espalda de Guts. Guts no lo vio. Pero Yotaro sí. El ogro cayó. Su sombra lo cubrió todo. Sus garras abiertas eran dos guadañas, capaces de partir un tronco por la mitad. Su baba negra chisporroteaba al tocar el suelo, quemando la hierba muerta. Guts sintió el cambio en el aire antes de verlo. Giró a medias, demasiado tarde. Yotaro no se movió del sitio. Solo soltó un chasquido bajo, casi aburrido. Tech. Y entonces el mundo se quedó sin sonido. Star Platinum se materializó en el aire como un trueno silencioso. Con los brazos hinchados y las venas marcadas como cables de acero. Sus ojos dorados brillaban con una calma asesina. Ora. El primer puñetazo fue un martillazo. Golpeó la cara del apóstol justo debajo del ojo central. El cráneo se hundió hacia adentro con un crujido húmedo de hueso y cartílago demoníaco. Ora. El segundo golpe atravesó el pecho. El corazón negro del monstruo estalló en pedazos antes de que el puño siquiera saliera. Ora fue una tormenta de carne y hueso. Cada impacto dejaba un agujero perfecto, como si dispararan cañonazos a quemarropa. El apóstol no tuvo tiempo ni de rugir. Su cuerpo se deshizo en el aire, convertido en una niebla roja y negra que salpicó los árboles como pintura arrojada contra un lienzo. Cuando el tiempo volvió a correr, solo quedaban pedazos humeantes cayendo despacio, como nieve. Star Platinum se quedó suspendido un segundo más, luego desapareció con la misma elegancia con la que había llegado. Guts terminó su giro a medio camino. La Dragon Slayer tembló en sus manos. El filo se detuvo a un suspiro del cuello de Yotaro. El silencio que siguió fue tan denso que dolía. Guts respiraba como un toro herido. La sangre le corría por la barbilla, mezclándose con el sudor y la mugre. Su ojo sano era una grieta de fuego rojo. ¿Qué, carajo, acabas de hacer?, preguntó, con la voz ronca, casi en un rugido contenido. Yotaro no se inmutó. Sacó el paquete de cigarrillos, escogió uno doblado y lo puso entre los labios. Lo encendió con el cipo. El chasquido metálico resonó como un disparo en la noche. Te quité una mosca de encima, dijo exhalando una nube lenta. De nada. La Dragon Slayer no bajó ni un centímetro. No pedí que me salvaras, escupió Guts. Y yo no pedí aparecer en este basurero, respondió Yotaro, tranquilo. Pero aquí estamos. Guts apretó tanto la empuñadura que sus nudillos crujieron. Se quedaron así un latido. 2. 10. El viento trajo el hedor dulzón de la carne demoníaca quemada. Finalmente, Guts bajó la espada. Pero no por confianza. Señaló con la barbilla el lugar donde había estado Star Platinum. Esa cosa. Es un demonio. Yotaro dio otra calada larga. Es peor, dijo. Es parte de mí. El silencio duró medio segundo. Lo que Yotaro no sabía, lo que ninguno de los dos sabía, era que Guts podía ver a Star Platinum por una única razón, la marca. El símbolo ardía débilmente bajo su cuello, invisible a simple vista, pero vibrando como un ojo abierto hacia otro plano. Guts vivía atrapado entre dos mundos, el físico y el astral. Veía cosas que un humano no debía ver. Y los stands, las manifestaciones del alma, existían precisamente en ese mismo borde de la realidad. Por eso Guts había visto al gigante morado con claridad brutal. Por eso lo había sentido como una presencia real, tan tangible como un demonio.
Para un hombre normal, Star Platinum era invisible. Para Guts, era solo otra sombra del abismo. Y entonces Guts rugió. No hubo aviso. No hubo palabras. Solo el instinto de un hombre que lleva años matando monstruos que se disfrazan de aliados. La Dragon Slayer se movió tan rápido que el aire silbó como un lamento. Yotaro lo vio venir. Star Platinum apareció delante de él, con los brazos cruzados. Clang. El filo chocó contra los antebrazos del stand con un estallido que hizo temblar los árboles. La onda de choque levantó tierra y sangre seca. Guts no se detuvo. Giró el cuerpo entero y descargó un segundo golpe horizontal que habría partido un castillo en dos. Star Platinum lo bloqueó de nuevo. Crash. Esta vez el stand retrocedió medio metro. Yotaro sintió el golpe en los huesos, como si le hubieran dado a él mismo. Guts, cargó. No sé qué clase de apóstol eres, bramó, con la voz rota por la furia, pero te cortaré en pedazos. La Dragon Slayer bajó en vertical, buscando partir a Yotaro desde la gorra hasta las botas. Yotaro entrecerró los ojos. Star Platinum. El tiempo se detuvo. El mundo se volvió gris. La espada quedó congelada a centímetros de su gorra. Guts estaba en pleno grito, con los músculos hinchados y las venas saltadas. Yotaro dio 2 pasos a un lado. Tranquilo. Sin prisa. Miró a Guts de cerca. Tenía la cara llena de cicatrices. El odio era tan denso que casi se podía tocar. Eres un idiota, murmuró. Levantó la mano. Y Star Platinum golpeó a Guts en el estómago con un solo puñetazo controlado. Solo uno. Pero fue suficiente. El tiempo volvió. Guts salió volando 10 metros hacia atrás. La Dragon Slayer se le escapó de las manos y se clavó en el suelo como una cruz de hierro. Yotaro se quedó donde estaba, con las manos en los bolsillos. Guts se incorporó tosiendo sangre. Agarró la espada con una mano y se puso de pie. Tambaleante. Furioso. Ven aquí, rugió, alzando la espada otra vez. Yotaro suspiró, no se inmutó. Guts cargó de nuevo, con la Dragon Slayer arrastrándose por el suelo como un arado infernal, levantando surcos de tierra y huesos astillados. Su ojo izquierdo, el único que le quedaba, ardía con una furia primordial, como si el mismísimo infierno se hubiera encarnado en su mirada. No era un hombre peleando, era una fuerza de la naturaleza, un torbellino de acero y carne marcada por el destino. Yotaro no se movió. Su expresión era una máscara de piedra, el cigarrillo aún colgaba de sus labios, exhalando humo como si estuviera en un bar aburrido en lugar de en un campo de batalla. Pero por dentro, su mente calculaba cada detalle, la velocidad del viento, el ángulo del suelo irregular, el peso aplastante de esa espada ridículamente grande. El stand se materializó. Guts lo vio claro para él, Star Platinum era un demonio más, un apóstol disfrazado de guardián, con ojos que prometían destrucción absoluta. Guts rugió, como un león herido y lanzó un barrido horizontal con la Dragon Slayer, tan amplio que podría haber partido un bosque entero. El aire se comprimió ante el filo, creando un silbido agudo que rasgaba los oídos. Star Platinum interceptó el golpe con un antebrazo, el choque resonó como un trueno, que hizo vibrar el suelo. Chispas volaron del impacto, metal contra energía espiritual, y la onda de choque levantó una nube de polvo que eclipsó la noche. Yotaro sintió el retroceso en su propio cuerpo, un dolor sordo que le recorrió los brazos como si le hubieran golpeado con un martillo. Pero no retrocedió. En cambio, Star Platinum contraatacó con una ráfaga de puñetazos. Ora. El primero acertó en el hombro de Guts, golpeando en la armadura con un crujido de metal. El segundo rozó su mejilla, abriendo un corte que salpicó sangre al aire. Guts giró sobre sus talones para contraatacar con un corte ascendente de la Dragon Slayer, que Star Platinum esquivó por milímetros. Pero Guts no dio tregua.
saltó hacia adelante, y descargó una serie de tajos diagonales, cada uno más brutal que el anterior. El primero partió un árbol cercano en dos, el tronco cayó con un estruendo que sacudió el área. El segundo creó una grieta en el suelo que se extendió como una vena rota. Star Platinum bloqueaba y desviaba, sus movimientos eran un borrón de velocidad inhumana, pero Guts era un toro imparable, su fuerza bruta compensaba la precisión con pura ferocidad. «Muere, maldito espectro», gritó Guts, con voz ronca y quebrada, por años de gritos en batallas perdidas. La Dragon Slayer descendió en un arco vertical, buscando aplastar a Yotaro como a un insecto. Star Platinum la detuvo con ambas manos. El impacto creó un cráter bajo ellos. Por un momento, el mundo pareció pausarse en ese equilibrio de fuerzas opuestas. Yotaro chasqueó la lengua. «Eres persistente». Invocó el poder de Star Platinum una vez más. The World del tiempo se detuvo de nuevo, un truco que solo él dominaba en breves ráfagas. La espada estaba a medio camino de otro golpe, gotas de sudor suspendidas en el aire como joyas heladas. Yotaro se movió con calma deliberada, rodeando a Guts. Star Platinum lanzó una serie de puñetazos controlados uno al costado, rompiendo costillas con un crujido audible, otro al brazo que sostenía la espada, debilitando su agarre, y un tercero al muslo, para desequilibrarlo. El tiempo reanudó su marcha. Guts sintió los impactos como explosiones internas, su cuerpo fue tambaleándose mientras sangre brotaba de nuevas heridas. La Dragon Slayer se le resbaló ligeramente, pero la clavó en el suelo para apoyarse, jadeando. «¿Qué brujería es esa?», escupió, tosiendo flemas ensangrentadas. Se lanzó de nuevo, esta vez con un giro impredecible, usando la Dragon Slayer. El filo chocó contra el pecho de Star Platinum, hundiéndolo unos centímetros en la forma etérea, y Yotaro gruñó por la conexión sensorial. Era como si la espada cortara su propia alma. Star Platinum respondió con una oleada de golpes completa. Ora. Una tormenta de puños violetas azotó a Guts. Cada impacto era un terremoto que retumbaba en su armadura. El primero le dislocó el hombro con un sonido nauseabundo, el tercero le hundió el estómago, expulsando aire y sangre en una niebla roja. Guts retrocedió tambaleante, pero no cayó. En cambio, se hirió con una risa gutural, rota, llena de locura. «¿Eso es todo lo que tienes, fantasma?», gritó, ignorando el dolor que le quemaba las entrañas. Cargó una vez más, la Dragon Slayer girando en un torbellino de muerte. El aire se llenó de silbidos y chasquidos mientras el acero chocaba contra el stand una y otra vez. Un tajo lateral abrió un corte superficial en el brazo de Star Platinum, que se tradujo en un rasguño sangrante en el de Yotaro. Otro golpe descendente fue bloqueado, pero la fuerza pura envió a Yotaro deslizándose hacia atrás, sus botas dejaron surcos en la tierra. El área se convirtió en un caos, árboles derribados, cráteres humeantes, el hedor de sangre y sudor mezclándose con el humo del cigarrillo de Yotaro, que milagrosamente aún ardía. Guts sangraba de una docena de heridas, pero su voluntad era inquebrantable. Cayeron en un ritmo brutal, un baile de destrucción donde cada bloqueo era un estallido sónico, cada puñetazo era un trueno. Guts se embistió con la espada en alto, gritando maldiciones a los dioses que lo habían abandonado. Star Platinum lo recibió con un gancho que le rompió la mandíbula, el hueso crujió, como madera seca. Guts escupió dientes y sangre, pero respondió, con un cabezazo directo al rostro del Stan, su cráneo endurecido por batallas pasadas, chocó contra una fuerza etérea. Yotaro sentía el agotamiento de tener el tiempo consumía energía, y este tipo era como una máquina de guerra interminable. «Termina con esto», murmuró, invocando una ráfaga final. Star Platinum desató docenas de puños volando como meteoros. Ora.
Guts bloqueó con la Dragon Slayer, pero la espada vibraba tanto, que sus manos sangraban. Un puño acertó en su pecho, otro en la cara, abriendo su ceja y cegándolo temporalmente con sangre. Guts tropezó hacia atrás, la Dragon Slayer estaba clavada en el suelo para no caer. Jadeaba, su cuerpo ya era un mapa de moretones, cortes y huesos rotos. Pero sus ojos, ese ojo singular ardía con desafío. No, me rendiré, gruñó, levantándose una vez más. Yotaro apagó el cigarrillo bajo su bota. Eres terco como el infierno. Star Platinum se posicionó, listo para el siguiente round, pero en el fondo, Yotaro sentía un respeto renuente por este guerrero maldito. La pelea no había terminado, solo estaba comenzando a calentarse. De repente, un rugido distante sacudió la noche, más bestias atraídas por la marca, o quizás algo peor. Pero por ahora, los dos titanes se miraban, listos para continuar la carnicería. El rugido distante se multiplicó. No era uno. Eran docenas. El bosque entero pareció despertar con un coro de aullidos guturales, chillidos inhumanos y el crujido de ramas rotas por cuerpos colosales. Guts miró a Jotaro con el ojo inyectado en sangre. Yotaro ajustó su gorra. El aire se cargó de un hedor putrefacto, carne podrida, azufre y odio. Las sombras entre los árboles se movieron, revelando siluetas deformes, cuernos retorcidos, mandíbulas que se abrían en 4 partes y formas inenarrables. Un demonio con forma de ogro alado emergió primero, sus alas membranosas batieron con fuerza suficiente para derribar árboles pequeños. Rugió, mostrando colmillos como dagas, y se lanzó directo hacia Guts. Yotaro chasqueó la lengua. ¡Qué molestia! Star Platinum apareció en un destello violeta, interceptando al monstruo en pleno vuelo con un puñetazo que le hundió el cráneo y lo hizo salir disparado contra un tronco, partiéndolo en 2, pero se levantó casi al instante, regenerándose con un sonido húmedo y repulsivo. Guts no esperó. Cargó hacia adelante, la Dragon Slayer silbando en un arco ascendente que partió al ogro desde la ingle hasta la garganta. Pero ya venían más. Una horda entera salió del bosque, kelpies con patas de araña, goblins deformados montados en bestias cornudas, y un apóstol gigante con armadura de huesos que parecía un minotauro demoníaco. Guts se plantó en el centro, respirando agitado con la espada alzada. Yotaro se colocó a su lado, espalda con espalda. Por primera vez, sus hombros casi se tocaron. Guts lo miró de reojo, jadeando. Yotaro esbozó media sonrisa bajo la gorra. Parece que ya no será una pelea justa y entonces la horda los alcanzó. Fue un caos absoluto. Guts giró como un torbellino de muerte. La Dragon Slayer cortaba miembros, partía torsos, aplastaba cráneos. Un kelpie saltó sobre él con las garras extendidas. Guts lo recibió con un tajo ascendente que lo abrió en 2 mitades perfectas. Las vísceras cayeron como serpientes muertas. Otra bestia intentó morderle el brazo mecánico, pero el cañón oculto disparó a quemarropa, explotando la cabeza del monstruo en una lluvia de sesos. A su lado, Star Platinum era una máquina de destrucción precisa y brutal. Los puñetazos volaban en ráfagas, perforando pechos, rompiendo columnas vertebrales, enviando cuerpos volando como muñecos rotos. Una criatura con tentáculos intentó enredar a Yotaro. Star Platinum los agarró y los usó para azotar al monstruo contra el suelo hasta convertirlo en puré. Cuando una aberración, una especie de quimera con cabeza de lobo y cuerpo de escorpión, cargó contra ambos. Guts lo interceptó primero, bloqueando la cola venenosa con la espada. El impacto lo hizo retroceder 2 pasos, sus pies fueron hundiéndose en la tierra. Sin palabras, Yotaro entendió. Star Platinum, The World. El tiempo se detuvo.
El apóstol congelado en pleno ataque tenía la cola a centímetros del pecho de Guts. Yotaro caminó tranquilo hasta quedar frente al monstruo. Star Platinum desató una ráfaga concentrada de puñetazos directo al corazón, a la garganta, a las articulaciones de las patas. Cada golpe era calculado para maximizar el daño interno. El tiempo volvió. Y el apóstol explotó desde dentro, sus órganos reventados salieron en todas direcciones. Guts apenas tuvo tiempo de alzar la espada para bloquear los restos. Miró a Yotaro, impresionado a pesar de sí mismo. ¿Qué acabas de hacer? Yotaro se encogió de hombros. Es un truco viejo. Un grupo de goblins intentó flanquearlos. Guts rugió y cargó hacia la izquierda, cortando una línea limpia de cuerpos. Yotaro cubrió la derecha, Star Platinum aplastó cráneos con golpes descendentes que dejaban cráteres. En un momento, una cosa con forma de mujer araña gigantesca lanzó telarañas pegajosas hacia Guts. Lo atraparon por un brazo y una pierna, tirándolo hacia ella con fuerza brutal. Guts gruñó, luchando contra las hebras. Entonces Star Platinum apareció delante de él, rompiendo las telarañas con puñetazos precisos. Liberado, Guts, quien saltó hacia adelante y decapitó a la araña con un tajo limpio. Aterrizó jadeando, mirando a Yotaro. Gracias. Yotaro solo asintió. No me lo agradezcas todavía. El líder de la horda apareció finalmente, un apóstol colosal, casi tan alto como los árboles, con armadura ósea natural y un martillo hecho de cráneos fusionados. Rugió, y el suelo tembló. Guts y Yotaro se miraron un segundo. Sin necesidad de palabras. Guts cargó primero, directo al frente, con la Dragon Slayer alzada. Yotaro se quedó atrás un paso. Star Platinum. Guts saltó, impulsándose con toda su fuerza, la espada descendió en un arco mortal hacia la cabeza del apóstol. El monstruo alzó el martillo para bloquear. En ese instante, The World. Jotaro caminó hasta quedar bajo la espada congelada de Guts. Star Platinum golpeó las rodillas del apóstol con una ráfaga devastadora, rompiendo las articulaciones desde dentro. El tiempo volvió. Las piernas del apóstol se dieron. Cayó de rodillas justo, cuando la Dragon Slayer de Guts completaba su descenso. Crash. La espada partió el cráneo en dos mitades perfectas. El cuerpo colosal se derrumbó como una montaña muerta, sacudiendo la tierra. Y uno silencio. Solo el sonido de sus respiraciones agitadas y el goteo de sangre. La horda restante, viendo a su líder destruido, chilló y huyó de vuelta al bosque. Guts clavó la Dragon Slayer en el suelo, apoyándose en ella. Sangre corría por su cara. Yotaro se acercó, con las manos en los bolsillos. Guts lo miró de reojo. No eres un apóstol, dijo al fin, con voz ronca. Yotaro soltó un suspiro. Y tú no eres un completo idiota. Guts soltó una risa corta, dolorosa. Podríamos haber muerto los dos si seguíamos peleando como idiotas. Yotaro miró el bosque oscuro, luego a Guts. Parece que estamos atascados juntos hasta que salgamos de este infierno. Guts se asintió lentamente. Solo hasta que salgamos. Se quedaron allí, hombro con hombro, rodeados de cadáveres demoníacos, bajo una luna roja que parecía aprobar la tregua temporal. Dos hombres rotos, por el destino. Dos guerreros que no confiaban en nadie. Pero por esta noche, al menos, lucharían del mismo lado. El silencio se extendió un rato más, pesado como la niebla que empezaba a bajar del bosque. La luna roja teñía todo de un color enfermo, y el suelo estaba cubierto de vísceras humeantes que ya atraían a las alimañas menores. Guts arrancó la Dragon Slayer del suelo con un tirón seco. La hoja goteaba sangre espesa, pero él ni se molestó en limpiarla. Se la cargó al hombro como si pesara nada, aunque el brazo mecánico chirrió levemente por el esfuerzo.
Jotaro lo observó un segundo, luego empezó a caminar sin prisa hacia. No miró atrás para ver si lo seguía, simplemente asumió que lo haría. Y lo hizo. Sus botas crujían sobre huesos y carne pisoteada. Caminaban en paralelo, a un par de metros de distancia, lo suficientemente cerca para cubrirse las espaldas, lo suficientemente lejos para no tener que hablar. El bosque estaba quieto ahora, como si hasta los demonios hubieran decidido darles un respiro temporal. Después de unos minutos, Guts rompió el silencio. Guts. Jotaro lo miró de reojo, sin detenerse. Jotaro Kuyo. Guts gruñó en reconocimiento, como si el nombre no le dijera nada, pero al menos ya tuviera uno que maldecir si hacía falta. ¿De dónde vienes? Jotaro preguntó Guts, con la voz baja y áspera. No eres de Midland. Ni de ningún sitio que conozca. Jotaro ajustó la gorra con 2 dedos. Japón. Un pueblo, costero. Lejos de aquí. Muy lejos. Guts soltó un bufido que podría haber sido una risa. Nunca oí hablar de él. No me sorprende, agregó Jotaro, y siguieron caminando. El sendero era apenas una huella entre árboles retorcidos, iluminado por esa luna sangrienta. De vez en cuando, un aullido lejano recordaba que la noche no había terminado. ¿Y esa cosa tuya?, preguntó Guts, señalando vagamente con la barbilla hacia atrás, donde Star Platinum había desaparecido. ¿Siempre ha estado contigo? Jotaro metió las manos en los bolsillos. Desde que tenía 17. Se llama Stan. Star Platinum. Guts procesó la información en silencio. La marca en su cuello aún palpitaba débilmente, pero ya no ardía como antes. Ya sé lo que hizo con el tiempo. Jotaro asintió una sola vez. Solo unos segundos. Lo suficiente. Guts miró al frente, los dientes apretados. Yo tengo una marca, dijo al fin. Me hace ver cosas. Cosas como tu Star Platinum. Por eso, pensé que eras uno de ellos. Jotaro no respondió de inmediato. Siguió caminando, su abrigo iba ondeando ligeramente con la brisa fría. ¿Duele?, preguntó después de un rato. Guts soltó una risa amarga, corta y sin humor. Todo el tiempo. Se hizo otro silencio. Más largo esta vez. Llegaron a un pequeño claro junto a un arroyo. Guts se detuvo, se sentó sobre una roca plana y empezó a afilar la Dragon Slayer con una piedra que recogió cerca. El sonido del acero contra la piedra era rítmico, casi hipnótico. Jotaro se quedó de pie, mirando el agua correr. ¿A dónde vas?, preguntó Jotaro sin volverse. Guts siguió afilando. A matar a un demonio en particular. Griffith. Jotaro giró la cabeza apenas. Un apóstol. Peor, dijo Guts, y la piedra se detuvo un segundo. Un viejo amigo. Jotaro no preguntó más. No hacía falta. Conocía esa mirada, esa voz. La había visto en otros demasiadas veces. Sacó otro cigarrillo, lo encendió con el cipo. El chasquido metálico resonó en la quietud. Guts reanudó el afilado. ¿Y tú? ¿A dónde vas, Jotaro Kuyo? Jotaro exhaló uno lento. A casa. Si encuentro el camino. Guts asintió lentamente. Entonces vamos en direcciones opuestas. Parece que sí, asintió Jotaro, pero ninguno se movió para irse todavía. Se quedaron allí un rato más, uno afilando su espada como si el mundo dependiera de ello, el otro fumando en silencio bajo la luna roja. Dos hombres que no confiaban en nadie, que cargaban demonios propios más pesados que cualquier espada. Pero que, por una noche, habían peleado espalda con espalda. Y eso, de alguna forma retorcida, era lo más cercano a comprensión que cualquiera de los dos iba a tener en mucho tiempo.